Si recordamos en los últimos domingos, en las últimas liturgias, evangelios, nuestro Jesucristo nos iba poniendo el camino que nos iba trazando para ir por el camino de la santidad, para ganar el cielo. Recordamos que nos decía que no se puede servir a Dios y al dinero. Hace poco escuchamos también que el administrador infiel, el que es fiel en lo pequeño, será fiel en lo grande también. El que es infiel en lo pequeño, será infiel en lo grande. La semana pasada veíamos el joven, el pobre, Lázaro y el rico. Uno que se salvó y el otro que se condenó, el cielo y el infierno. Y entonces, viendo toda esta situación, todas estas cosas, los apóstoles, igual que nosotros, se dan cuenta y dicen cómo tenemos que crecer en la fe, cómo tenemos que aumentar nuestra fe para seguir todas estas cosas que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y por eso empieza el Evangelio de hoy, diciendo los apóstoles a nuestro Señor, aumentanos la fe. Estamos viendo todas estas cosas que necesitamos seguir para santificarnos y pedimos que nos aumentes la fe, Señor. Así también nosotros, cada uno de nosotros tenemos que aumentar la fe. Es una virtud que muchas veces tenemos olvidada, pero la fe nos salva, la fe santifica, la fe nos lleva por el buen camino, es la que nos rige, es la virtud teologal principal. Recordemos a aquella mujer que estaba necesitada. ¿Cuántos años llevaba enferma? Muchísimos años enferma, tenía sus hemorragias. Y ella pensó, nuestro Señor Jesucristo está cerca, yo voy a tocarle la orla de su manto, de su vestido, y voy a pedir que me cure. Simplemente ni siquiera que Él me mire, que me diga algo, no. Yo tocando su vestido, su manto, voy a pedir para ser curada. Y mi fe me dice que voy a ser curada. La mujer, medio peleándose con la gente, estira el brazo, toca el manto de nuestro Señor Jesucristo y ella siente una fuerza, ella siente una gracia que ha sido curada. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque la fe salva. Como nos dice incluso la primera lectura, la profecía de Habacuc, termina diciendo eso. Mira, el altanero no triunfará, el orgulloso jamás triunfará. Lo veíamos la semana pasada. El humilde, Dios se acuerda del nombre, Lázaro. El orgulloso, no sabemos cómo se llamaba. El rico no sabemos cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque el altanero no triunfa nunca. Pero el justo, por su fe, vivirá. Si nosotros queremos vivir la vida eterna, si nosotros queremos vivir el camino de la santidad, el camino a la perfección, nosotros tenemos que tener fe, que crecer en la fe y no dejarla, no disminuir en la fe, porque nosotros muchas veces pensamos que no, yo ya tengo una fe, recibí en el bautismo la fe y ya estoy estancado en la fe. No, la fe puede subir o puede bajar o puede disminuir la fe y muchas veces disminuye por culpa nuestra, porque no tenemos el cuidado que debemos tener. ¿Para qué? Para que esa fe aumente. San Pablo en la carta a Timoteo hoy nos dice, te recuerdo que reavives el don recibido por Dios, reavives esa fe. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que viene a misa, hay gente que viene a las cosas de Dios y vive pensando en otra cosa. ¿Cómo va a reavivar la fe? ¿Cómo va a reavivar la fe? Está al revés. Viene a una misa, viene una cosa de Dios y lo que está haciendo es apagar las brasas que tiene en su alma. ¿Por qué? Porque no presta atención a la voz de Dios. Dios está hablando en su corazón. ¿Para qué? Para que esa fe se reavive y ella hace oídos sordos. Ella se distrae voluntariamente, ella piensa en otras cosas, ella no quiere dejarse tocar por Dios, no quiere reavivar esa fe que es indispensable para cada uno de nosotros. Por eso San Pablo nos dice, reavivar la fe, no dejéis que muera la fe, tenéis que estar reavivándola continuamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar fortaleza. Nos lo dice. Nos dará el espíritu de fortaleza, de amor, de templanza, las virtudes. La fe es la virtud teologal principal sobre la que se construye todo el edificio de las virtudes. Si a mí me falta la fe, me faltan los cimientos. Por eso yo tengo que crecer en la fe. Y crecer en la fe exige conocimiento, exige prestar atención, exige inteligencia. Santo Tomás de Aquino nos dice que el receptáculo de la fe es la inteligencia, es la razón.
Por lo tanto, el que no usa la cabeza no va a tener fe, no va a aumentar en la fe. Nosotros tenemos que esforzarnos. Y para eso es fundamental la formación. La formación de un católico. La persona que no se esfuerza en crecer en formación, en tener conocimiento de las verdades, no va a crecer en la fe. Hay que rezar para crecer en la fe. Pero hay que formarse también, crecer en ese conocimiento. Y yo, conociendo, aumentaré mi amor, aumentaré mi fe. Por eso es una locura la persona que vive su vida de católico sin preocuparse por las cosas de la formación, de la doctrina, de las cosas de Dios. No adelanta, yo tengo que crecer en la fe, porque ese es el camino que tengo que seguir para ser fuerte, para llenarme del amor, para tener el amor, la caridad, que es fundamental, y las otras virtudes. Así pues, no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor. ¿Cuántas veces el que no tiene fe se avergüenza, tiene respeto humano? ¿Por qué? Precisamente porque le falta la fe. Lo contrario de los santos, lo contrario de los mártires. Los mártires están dispuestos a dar su vida hasta la última gota de su sangre por amor a Dios, sin ninguna vergüenza, sin ningún respeto humano. Nosotros muchas veces tenemos vergüenza a veces de santiguarnos, que alguien nos vea, de que alguien nos vea rezando el rosario en el carro, en un camino que yo estoy andando, en un aeropuerto mientras espero, saco el rosario y me pongo a rezar el rosario. Me da vergüenza de qué pensarán los otros. ¿Si no será que se ríen de mí? El santo, el que tiene fe, no se avergüenza de Dios en ningún momento. Al revés, tiene la convicción, la seguridad de que Dios es, por medio de Dios nos viene toda la fuerza, toda la gracia. Y por eso nuestro Jesucristo nos dice, si tuvierais el granito, la fe de un grano de mostaza, un granito de mostaza es 4 o 5 veces más pequeño que un granito de arroz. Nuestro Jesucristo nos pide que tengamos fe para, a partir de esa fe, nosotros ir creciendo, no quedarnos contentos con ese granito, ir creciendo, 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 porque ahí es que operaremos maravillas en unión con Dios. La fe nos une a Dios. La fe nos da esa certeza de que con Dios todo lo podemos. Por eso, cuando estamos en las alegrías, muchas veces mi fe aumenta. ¡Ay, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios! Pero cuando estamos en las probaciones, en las dificultades económicas, de salud, de amigos sociales, interiores espirituales, mi fe también tiene que aumentar. Es ahí donde yo demuestro realmente el amor que le tengo a Dios. La fe en todo aquello que Dios me ha enseñado, que Dios me ha dicho. Porque es muy fácil creer en las cosas cuando yo estoy bien. Pero cuando Dios me ha quitado todo, como se lo quitaron a Job y a tantos otros santos que pasaron por situaciones complicadísimas, ellos mantuvieron la fe en Dios. No solo que la mantuvieron, sino que crecieron en la fe en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también todos los días podemos crecer. ¿Qué tenemos que hacer para crecer en la fe tan importante en nuestra vida? Primero, rezad. Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo quiero creer más. Yo quiero tener la fe, la mayor fe que ha existido en toda la historia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que justamente vive cada vez más descristianizada, más paganizada, que es uno de los pecados contra la fe. Uno de los pecados que va contra la fe es la paganización, el olvidarse de Dios, el adorar otros dioses, la herejía, la apostasía, la ceguera, el embotamiento de corazón, el estar ciego a las cosas de Dios, embotado a las cosas de Dios. Eso va contra el primer mandamiento, contra ese mandamiento de la fe, de crecer en la fe. Por eso hemos escuchado en el Salmo también muy importante, ojalá escuchéis hoy la voz de Dios. Por eso es importantísimo escuchar la voz de Dios. Hay de aquel que se hace el sordo a la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, porque el que no escucha la voz de Dios, el que hace oídos sordos a la voz de Dios, va endureciendo el corazón. Lo va haciendo cada vez más como una piedra, como una piedra, como una piedra. Y Dios intenta penetrar en ese corazón para fomentar en él el amor, la caridad, las virtudes, y la persona ya está embotada, está cerrada, está dura la acción de Dios. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios.
que le decía para cambiar, que le decía para acercarse a un sacramento, para hacer tal cosa con meditación, con respeto. Y esa persona no fue escuchando la voz de Dios. Importantísimo, por tanto, vencer todas esas dificultades. Yo tengo que huir de las ocasiones. El demonio cuando me tiente contra la fe, yo tengo que huir de esas tentaciones, pero rapidísimamente, porque las tentaciones contra la fe son peligrosas, son muy peligrosas, porque tocan directamente aquello que yo le debo a Dios, aquello que yo debo creer que Dios me ha dicho. Cuando yo tengo tentaciones contra la fe y dudo de la fe, estoy dudando del propio Dios, de las cosas que Dios me ha dicho y me dice que son verdaderas. Y yo dudo de esas cosas, ¿por qué? Porque me he dejado picar por el demonio con esas tentaciones contra la fe. Porque he escuchado al demonio y yo quería dialogar con el demonio. Ahí empezó el declinio. Ahí empecé a flaquear en la fe. Lo mismo, la Iglesia siempre nos recomienda, cuidado con las amistades que me vienen comentando cosas contra la fe, cuidado contra los libros, las lecturas, las cosas que me pueden hacer tambalear contra la fe. Y más sobre todo, si no tengo la formación, esa formación que hemos dicho, que es fundamental para yo ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Iglesia, en el conocimiento de las cosas de la santidad, de la vida eterna, que es lo que me va a hacer me va a ayudar a crecer en el amor. Cosas importantísimas que tenemos hoy en la liturgia. También podemos hacer para crecer en la fe, pedir al Espíritu Santo. Hay 2 dones especialmente que el Espíritu Santo concede, de los 7 dones, que nos ayudan a crecer en la fe. El don de entendimiento y el don de ciencia nos ayudan a crecer en la fe, a tener ese entendimiento, ese conocimiento, esa ciencia de las cosas que Dios quiere revelarnos. Y evidentemente no entenderemos todo, pero nos ayudarán a asimilar, a entender, a tener fe en las cosas de Dios. Uno ve, por ejemplo, los santos. Hay santos, los mártires que decíamos, pero muchos santos, que ellos creen por la fe, tienen más fe en aquello que han recibido de Dios, que les dice la Iglesia, que en aquello que ven sus propios ojos. De lo que ven por los ojos dudan, pero de lo que reciben por la fe, ellos no dudan. Así tiene que ser nuestra fe, no dudar de las cosas de Dios. Crecer en el conocimiento, pedir, Señor, aumenta mi fe, porque eso me va a robustecer. Cuanto yo más manifiesto mi fe, más me va a ayudar a tener más fe. No tener vergüenza de manifestar la fe. Como decíamos, hay de aquel que tiene vergüenza de nuestro Señor Jesucristo, hay de aquel que tiene vergüenza de Dios. ¿No será que Dios tendrá vergüenza de él el día del juicio? Que nosotros seamos siempre los que sin ningún problema manifestamos nuestra fe. Y realmente somos así. ¿No deberíamos hacer un examen de conciencia y ver cómo está nuestra fe? Si yo la trabajo, si yo rezo para aumentarla, si yo evito esas ocasiones próximas en amistades, en libros, en cosas de televisión, de internet, lecturas, 1000 cosas que me pueden hacer llevar a flaquear en la fe. Porque es un punto de examen de conciencia que muchas veces la gente se puede olvidar de hacerlo. Se olvida de la fe y es una virtud fundamental que toca, como nos dice, teologal directamente con Dios. Una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pidamos con fe en esta Santa Misa que nosotros, como decíamos, en este mundo en que nos ha tocado vivir, en el que tanto se han olvidado de Dios, los hombres, la humanidad, en el que tanto se ha dado la vuelta, la espalda se le ha dado la vuelta a Dios, al mensaje de que Nuestra Señora vino a traer al mundo, necesitamos más fe todavía. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva a lo contrario, a apartarnos de Dios, a disminuir en la fe. Por lo tanto, tenemos que hacer el pedido: Señor, aumenta mi fe, pero una fe no una fe de un grano de mostaza. Yo quiero tener la mayor fe que ha habido en la historia. Nuestros pedidos tienen que ser osados, no tiene que ser un pedido mediocre. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y por qué no pedir lo mejor? Mucha fe, gran cantidad de fe, para no dudar nunca, para tener fuerzas, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que escuchemos la voz todos los días. Escuchad la voz del Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Qué tragedia el que endurece su corazón,
porque no escuchó la voz de Dios. ¿Por qué no la escuchó? Porque no estaba creciendo en la fe. ¿Por qué no la escuchó? Porque estaba disminuyendo en la fe. Ya no le daba importancia a las cosas de Dios. Y ese disminuir en la fe, ese enfriarse, Dios hablaba a su corazón, Dios le decía para mejorar, Dios le decía para cambiar, y no hacía absolutamente caso. Que nosotros no seamos de esos, seamos de los que escuchamos, de los que sentimos la voz de Dios e inmediatamente queremos ponerla en práctica. De esa manera nuestro corazón, si estaba una piedra, se transformará en una brasa de amor, blando a la acción de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.